personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. En este convulsionado mundo donde a veces las noticias nos hacen ver un panorama apocalíptico, hacer reír es una de las profesiones más nobles, pero también más difíciles, porque se puede caer en el chiste flojo, en la vulgaridad o en la imitación. Así que cuando se tiene éxito es porque se están haciendo las cosas bien. Y el éxito ha acompañado a nuestro invitado de hoy desde que empezó a hacer humor hace ya 20 años. Así que le damos la bienvenida a Alejandro Leiva. Bienvenido. Creo que nunca lo habían presentado. No, así nunca me han presentado. Peter Albeiro. Muchas gracias. Hoy en día amo ese nombre. Te confieso que cuando a mi personaje le puse Peter Albeiro, porque era un personaje de ruana y sombrero, y yo pues no podía decir, bueno, me llamo Alejandro Leiva y que eso sonara chistoso. Le puse Peter Albeiro, no me imaginé que después de mucho tiempo ese nombre me iba no solo a gustar, sino le iba a tener cariño. Pero además eso fue por casualidad, ¿o por no? Pura y física casualidad, por ganarme un permiso en la policía, y nos llevaron a ser parte del público de Sábado Felices. Ajá. Esos policías que uno parece que como que fuera lo mismo, los inflaran a todos porque todos parecen igualitos siempre, durante 45 años siempre han estado ahí. Necesitaban a alguien que contara un chiste y mi papá, siendo boyacense, él es boyacense y desde toda la vida contó chistes como boyacense, historias de su pueblo, entonces siempre era de campesinos, él es médico, entonces como que adaptaba los chistes a supuestos pacientes que iban a preguntarle cosas y eso. Entonces siempre los chistes que él se sabía y que me aprendí de pequeño eran de campesinos boyacenses. Entonces por eso era fácil, me puse una ruana, me puse un sombrero, salgo frente a las cámaras y el personaje tenía que tener un nombre, entonces le puse Peter Albeiro. ¿Y de dónde sacó el nombre? No sé, se me ocurrió, aunque confieso que por esa época había una influencia muy grande en el Canal 1, si no estoy mal, pasaban Romeo y Buceta y Peter Alexander, que era el hijo de Jorge Velosa, era un personaje así como Cher, era un personaje, entonces el nombre era pegajoso y le decían a los que se creían muy gringos, y siendo muy criollos, así. Pero realmente usted hablaba de su padre, que es de origen boyacense, pero usted realmente es santandereano. De Bucaramanga, mano. Sí, claro. Sí, entonces, yo nací en Bogotá, pero muy pequeñito me llevan para Bucaramanga. Entonces yo nunca tuve, nunca tuve conciencia de estar en Bogotá, razón por la cual le tengo mucho cariño a la ciudad, pero en Bucaramanga estudié, en Bucaramanga a mí me dicen de dónde es y lo primero que se me viene a la cabeza es decir Bucaramanga. Es todo. Alguna vez en una entrevista alguien, no sé, transcribió algo y dijeron que yo había nacido en Sogamoso, Boyacá, entonces buscan en Google y cuando hacen concursos de dónde es Peter, eso es algo de Sogamoso, de Bucaramanga, de Bogotá. Bueno, mejor dicho, pero representa, lo importante es que representa a todo el país. Que sigo siendo colombiano, sí, es lo importante. Bueno, usted hablaba de su infancia y hay que decir que usted también tuvo que escoger entre ser futbolista y policía, ¿no? Porque usted también le jalaba muy bien al fútbol. Me iba muy bien jugando fútbol, la verdad que lo que pasa es que vengo de una familia bastante conservadora. Mi papá era ese tipo de hombre que pensaba que en el estudio, en el cartón, en el ser profesional te daba todo. Cuando usted sea profesional haga lo que quiera y ahí para adelante solo complázcame, que yo vea que logré sacar a mi hijo profesional. Entonces ser futbolista, aunque jugaba muy bien, no era una opción. Pero le decían Maradonita. Me gané un concurso del noticiero 24 horas, ¿verdad? La gente ya se imaginaba cuántos años tengo. De cuando César Augusto Londoño, pues, también, imagínate, hacía un concurso de los Maradonitas y yo gané por mi pueblo y gané por Boyacá y mi papá no me dejó venir a Bogotá a participar. Que porque eso mínimo me querían llevar quién sabe para dónde, para un equipo y que yo qué futbolista ni qué futbolista, que yo tenía que ser, era médico y jugaba muy bien. Bueno, claro, pues su papá era médico, pero igual también siempre lo apoyó porque, ¿cómo es esa historia de que para complacerlo le compró camisetas a todos los compañeros del equipo donde usted jugaba? Tal cual, entonces cuando yo llego a Bucaramanga como desilusionado porque él no me deja ser de las grandes ligas, entonces como que él me dice, no se preocupe, aquí mientras estudio armamos un equipo, entonces fui y busco una escuela de fútbol de Juan Esteves, me acuerdo tanto, y no teníamos ni siquiera uniformes, y mi papá había tomado en arriendo un hotel, entonces mi papá mandó a hacer las camisetas, hotel, y entonces mi papá era como el patrocinador del equipo y yo jugaba, nos quitaban el patrocinio. Bueno, y entonces su papá médico, o sea, una familia normal, ¿de dónde sale ese talento y ese gusto por el humor, esa chispa suya? Mi papá es un genio, mi papá es, él siendo médico y todo,
Él le gustaba, los pacientes le hacían fila porque él los hacía reír. Ay, doctor, no me haga reír que me duele. Entonces mi papá era de los que llegaba, mi papá siempre fue, y yo crecí viendo a mi papá en una tarima, una verbena del Cocuy, Boyacá, común y corriente con un micrófono contando 5 o 6 chistes. No le escuché, mi papá tiene 72 años, en la vida le he escuchado una grosería. Jamás ha dicho una sola mala palabra. Mi papá nunca ha vestido jean, no sé qué es ver a mi papá con un jean, jamás, súper bien puesto en su lugar, pero aún así es muy, muy extrovertido y le gusta mucho el humor, muy sano. Y toda la vida me decía. Eso le iba a decir yo, pero usted de todas formas ha copiado algo de eso, porque algo que caracteriza su humor y su personaje es precisamente eso. Que por eso lo mencionaba al comienzo en esta introducción, y es ese mensaje, o sea, usted no recurre a la vulgaridad, ni tiene que llegar como a esos extremos de no sé, hacer piruetas o cosas raras para llegarle a la gente, ¿no? Claro, yo pienso que es que el humor va evolucionando y algo va cambiando. Crecí, bueno, lo poco que crecí, porque no crecí mucho, en un país maravilloso con un programa que sobrevive con chistes. Chao, felices, me lo ha dado todo. Y hubo algunas épocas en que el humor picante, el humor de doble sentido, tenía cierto tipo de público, y era chévere. Y confieso que muchas veces cuando hacía maratones de 2, 3 días seguidos, y hacía mis maratones, entre 1 de la mañana y 4 de la mañana me permitían contar chistes subidos de tono. Entonces el público estaba, y yo sabía que me sabía los chistes. Luego, hay un fenómeno muy chévere, porque cuando Andrés López pega tan fuerte con la pelota de letras, y alguien me habla de Andrés López, yo no tenía ni idea que Andrés López hacía stand-up porque no lo conocíamos en ese ámbito, y empiezo a ver y yo, wow, este tipo no dice una sola grosería, este tipo es un genio. ¿Por qué nosotros, los que hacemos esto, no nos damos cuenta que él nos abre una puerta grande a los que queremos hacer algo como lo que hace él? Te voy a confesar algo, a nosotros los humoristas ni siquiera nos rentaban los teatros de las ciudades porque decían que lo que hacíamos no era cultura. Entonces, ¿qué es para un show de humor? No, acá no rentamos eso. Entonces nos tocaban discotecas, restaurantes, bares, otro tipo de lugares, porque veían el cuentachistes como el grosero, sí, claro, el que anima a los borrachos, el que la gente está tomando. Cuando logra eso, Andrés nos abre una puerta gigante. Y el público se multiplica, o sea, llega todo. Y el público empieza a ver otras opciones, claro, y eso hay que agradecérselo porque no solo aquí en Colombia, es que es el punto de referencia de muchos de nosotros los comediantes, porque donde ha llegado Andrés ha abierto una puerta para los que llegamos después. Yo me presenté en Las Vegas, Vancouver, Toronto, Calgary, Denver, me he presentado en Bruselas, en Suiza, en París, me he presentado en tantas y tantas ciudades donde siempre que llego me dicen, ¿usted es el primero que se presenta o se presenta Andrés López? Entonces, ha sido muy, muy chévere. A propósito de eso, bueno, usted ha visitado países y ciudades, increíble es cómo se rompe esa barrera, bueno, no solamente del idioma, sino que, es decir, si aquí dentro de Colombia el humor cambia de región, ¿cómo será uno llegarle, no sé, a un español? Usted, bueno, a propósito, por ejemplo, usted se presentó en Londres en un festival súper importante en el 2011, donde llegan los mejores del mundo. ¿Cómo le llega uno al público inglés? Básicamente era eso. Entonces, cuando ya empiezo a hacer mi comedia, yo quiero que mi show se entienda en todas partes. Sí. Entonces empiezo por tomar la decisión de irme a vivir a Miami, por varias razones. La primera, había un proyecto ya definido que era hacer algo en el show de Don Francisco. Yo les prometí que iba a estar allá un año exactico estuve. Al año decidí, bueno, ya hasta aquí, muchas gracias, porque era muy complejo, el sistema que ellos manejan no dejan nada a la improvisación, todo está dicho, entonces ensayas, tú entras acá, Don Francisco te dice, tú le dices esto, ¿cómo lo vas a decir? Así, no, así, no, y tiene así. Que ser tal cual. Y tiene que ser tal cual, no le cambies nada porque si no se pierden todos, entonces yo no estaba acostumbrado a eso, sin embargo me aguanté el tiempo y fue chévere, la experiencia fue bonita, pero el estar al lado de dominicanos, cubanos, puertorriqueños, ecuatorianos, peruanos, guatemaltecos, me dio la oportunidad de saber que podía decir la misma palabra, pero que se entendiera en todas partes. Entonces yo, por ejemplo, en un show yo ya no digo que voy a coger un taxi,
No Claro. lo digo jamás. Claro, claro. Y en Colombia suena normal, pero si lo escucha un argentino, lo escucha un venezolano, pensarán que tengo algún tipo de, que soy carrofílico o algo así, ¿no? Un carrofílico, algo así. Entonces ya digo, tomar un taxi, ya, o sea, mira, y entonces uno va a tomar el taxi y ya nadie va a decir en Colombia, no, ahora es que no, entendieron y ya, se ríen igual. Y segundo, buscar temas que no sean regionales. Entonces me especialicé en temas de hombres y temas de mujeres. Entonces las mujeres son exactamente iguales en cualquier idioma. En cualquier idioma. Es increíble, ¿Verdad? pero es así. Y Las me ha pasado cosas de pareja, todo lo que eso sea, es todo lo que lo es de mismo. pareja. Yo creo, escribí una obra que primero se llamó Sexo a la Carta. El título era fuertísimo. Y yo no lo sentía allí. Pero ¿por qué la gente tiene que...? Porque es lo primero que la gente se va a imaginar, que es... Entonces se llamaba Sexo a la Carta porque era el sexo masculino y el sexo femenino, lo que quieran, o sea, a la carta, en su expresión de hombres y de mujeres. Entonces, en uno de los teatros muy chéveres de acá de Bogotá, me dijo Leonor Estrada, maravilloso, el show me encanta, pero tengo un problema, esto es un colegio. Donde yo llegue a colocar un letrero gigantesco afuera que diga Sexo a la Carta, me cierran el teatro, me cierran el colegio, o sea, sé que me van a decir que no. Claro. Entonces le dije, ¿y qué hacemos? Entonces decía, Sexo a la Carta, la comedia de todos los tiempos, porque era desde los tiempos de la creación hasta los tiempos actuales. Entonces, le cambiamos el título y quedó La comedia de todos los tiempos, y con esa obra dimos a conocer un trabajo en el que pretendo explicar por qué las mujeres son más bonitas que nosotros los hombres y por qué están mejor creadas que nosotros. Eso es un punto muy importante. Pero Sí, bueno, sí. en este momento tenemos que hacer una pausa, Peter Albero, pero volvemos con eso para que nos explique cuál es esa diferencia, porque usted además lo explica, yo creo que lo resume muy bien, cómo es esa diferencia. Pero también hablamos de la diferencia de qué es un cuentachistes, qué es stand-up comedy, cómo funciona todo esto, y también para que nos cuente un poquito más de lo que está haciendo aquí en Colombia. Vamos a la pausa y ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía. Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Bien, y seguimos en esta charla con Peter Albeiro. Por supuesto, veníamos hablando de eso, de Sexo a la Carta. Claro, el nombre suena fuerte, pero, No, sonaba fuerte. pero y la obra igual, era magnífica. Igual cambió el título, la obra siguió siendo igual. sí, Duré 10 años presentando esa obra. de verdad. 10. ¿Y cómo era la reacción de la gente cuando ya estaba en el show? Por ejemplo, las mujeres se ríen, los hombres se ofenden. ¿Cómo No soy de generar guerras, al Sí. contrario, es un show bien reconciliador, De verdad. porque es básicamente decirle a las mujeres que son mucho más lindas, pero que nosotros también tenemos nuestras cosas. Entonces, por ejemplo, cuando empieza el show habla de la creación, cómo fueron los tiempos de la creación, cómo imaginé yo que crearon a Adán, que crearon a Eva, el barro. Eso se volvió más famoso aún porque cuando terminó la obra y salió el DVD, entonces las transportadoras terrestres, como el show no dice groserías, la ponían desde que usted se subía en un autobús de Bogotá a Villavicencio para abajo, para arriba, se saben de memoria. Luego por WhatsApp, por YouTube, por Facebook, por todas partes, se volvió viral un pedacito de esa obra que digo que porque Jesús no se casó, porque yo empiezo a hablar de los hombres y las mujeres y que supuestamente Y porque él sabía algo que no Eva y tenía. Adán, o sea, viene, entonces saco la serpiente ahí de la parte de la Biblia, que después digo que es la suegra, pues, y que porque fue la que le dijo, porque fue la que le dijo a Eva, vaya, coman de la manzana, vayan. Entonces, que es cuando Dios pilló a Adán, ¿se acuerda usted en esa Sí, parte? Que le una dijo, pillada tenaz, sí, sí. que le dijo, ¿usted qué fue lo que hizo? Entonces él dijo ella. O sea, de una vez dijo ella, una, dijo claro. entre ella y la mamá me obligaron prácticamente. Lo confesó a Adán. Entonces digo que Pero ahí fue cobarde cuando, ese Adán, eso, ¿no? entonces digo que ahí fue cuando Diosito los llamó y les dijo, los voy a, porque tú sabes que los sacó del paraíso, y no solo eso, sino, Pasando dijo, bueno. si no solo fue eso, sino algo peor, los declaró marido y mujer. Entonces los terminó de fregar. Entonces de ahí fue que yo dije, entonces la gente se reía, entonces yo un día dije, bueno, entonces, a ver, explíqueme algo, porque yo creo que el matrimonio fue un castigo de Dios, y si no, porque cuando Diosito mandó a su único hijo, no lo dejó casar. O sea, si era tan maravilloso, porque el único hijo que mandó Dios a la tierra prefirió que fuera soltero. Entonces armó toda una película de Jesús saliendo de la casa y la esposa detrás, Jesús, ¿usted para dónde va? Y entonces no, mi amor, es que tengo reunión con los apóstoles. Y la hermana, ¿cómo no? Que los apóstoles, los vagos, esos, digamos bien, apóstoles.
¿Y qué tanto es lo que hace por allá? No, no, es que como yo fui escogido el Redentor del mundo. Ah, no, qué belleza, el Redentor del mundo. No, pues ya, soy la mujer del Redentor. Cuando llegue la señora del arriendo, somos los Redentores. Entonces, claro, armó toda una película de eso y eso se volvió viral, pero en todos los idiomas, en todos los países han visto ese pedacito. Peter Albeiro, ¿usted cómo hace cuando llega a la casa? O sea, ¿usted se desconecta de ese personaje o a usted, Peter Albeiro, se le sale de pronto ahí cuando está con la señora, no, la familia? Yo soy súper tranquilo. Sí. Es decir, no soy soy más bien un poco retraído en la medida en que no me gusta mucho ser el que llama la atención, el que hace la bulla, me gusta más bien estar como callado. Entonces trato, en mi casa, hay momentos en que me miran como, ya que le dio que hoy estaba muy chistoso, porque depende también del estado de ánimo, pero soy muy espontáneo. Pues lo que pasa es que es normal que la gente ve un comediante y dice, ay, no, yo me lo imagino él, no. ¿Cómo? No, Eso digo yo, o sea, para usted, por ejemplo, una reunión con los amigos o... Yo muy pocos amigos hoy en día, por tanto trabajo y todo, entonces los amigos que tengo conocen de mi trabajo y saben que viajo tanto que no se les ocurre ni siquiera, venga, llegó el que nos va a hacer reír o el que va a contar chistes. Sí, porque yo me imagino el último chiste, sí, no, cuéntenos algo. Jamás, o sea, gente que ya me conoce tanto y saben todo lo que viajo y todo, pero sí me pasa. Y yo tengo siempre una anécdota porque hay gente que como que lo mira a uno y entonces como que, ¿qué más? Y uno, bien, sí señora. La señora, ay, pero usted es como serio, me dijo usted es como serio. Usted no parece que contara chistes. Le digo, no, es que yo gratis soy tímido. Así yo le dije, no, yo gratis no, yo soy tímido. Pero usted viera cuando ya me pagaron cómo me transformo, con tal que no me toque devolver esa plata. Pero también nos falta el que le diga, uy, yo le tengo un chiste que mire. No, todo el mundo, yo todo lo el mundo recibo le tiene con cariño, el ¿no? chiste mejor. Todo el mundo tiene un chiste y hay chistes muy buenos que te pueden contar o lo tienen en otra versión o ellos creen que es el chiste súper nuevo. Yo no se lo sabía hace 1500 años, pero no importa, además que, pues en mi caso soy un coleccionista de chistes. Sí. Para durar 101 horas contando chistes de pie y de memoria y todos casi que sobre una tarima en un show, pues tenía que aprenderme el mismo chiste en muchas versiones, claro, porque me preguntan, ¿repitió chistes? Muchos, o sea, sí. llegaba un momento en que no me acordaba yo, lo conté el viernes y hoy es domingo, imposible que se acuerden, entonces si lo ha contado con María Beatriz, pues lo cuento con Diana, claro. O lo cuento, eso no importa. Bueno, porque hay que recordarle a los que todavía no lo saben, pues que usted puede decirse que es el Guinness Records del humor, pero no es solamente de los 101 horas, usted ha hecho maratones, o sea, usted tiene marcas mundiales en todo tipo de cosas. Hice muchas maratones, pero no quería, porque crecí escuchando a José Ordóñez, lo admiro profundamente, es un gran maestro, y yo de niño grababa los cassettes completos y me reía tanto, y es como algún día quiero hacer algo como él, quiero hacer algo como lo que él hace. Entonces una fundación en Bucaramanga necesitaban recolectar unos fondos y se le ocurrió a la emisora, oye, ven, sería chévere que pusiéramos música y chistes, música y chistes, música y chistes, y el compañero mío que iba a hacer conmigo eso se enfermó. Entonces era una canción, unos chistes, una canción, unos chistes. Entonces, mientras la canción estaba, no iba al aire ahí. Entonces le dije yo, no, hagamos algo. Yo cuento los chistes y sigo, y cuando ustedes quieran se enlazan y me pasan, pero yo los quiero contar de seguido a ver cuánto logro hacer. Y hicimos 40 horas y así me fui a recorrer el país. Hice tantas maratones, pero todos eran de pie y contados de memoria. Increíble. Para que fuera un poco diferente. Sí, entonces la gente iba y se sentaba ahí a las 3 de la mañana y uno con la gente ahí, uno tenía que ser bueno para que la gente no se aburriera y no te dejaran solo. ¿Y físicamente nunca. ¿Cómo hacía? ¿Agüita? Ya, costumbre ya. Sí, ya se acostumbra. Sí. Quería que nos definiera esa diferencia entre cuentachistes y stand-up comedy. Todo el mundo ha hablado hoy de hacer stand-up comedy, pero es distinto al cuentachistes, ¿o no? Sí, básicamente todos somos humoristas, entonces el humor es muy grande, hay imitadores, están los que contamos chistes, los que nos gustan los chistes, y lo muy poco que sé de stand-up como la teoría o ya lo que viene en cómo se hace. Es como, por ejemplo, Sexo a la Carta, que usted monta una cosa, sí, eso usted habla termina de un siendo tema. un monólogo, una narración oral, pero el stand-up simplemente es una comedia de pie, o sea, es un tipo de pie tratando de hacer comedia. Pero bueno, no solamente Peter Albeiro hace estas presentaciones, sino que tiene unos personajes que la gente adora,
bueno, que se han conocido por supuesto a través de Sábado Felices y otras presentaciones suyas, pero no me perdonan si no le pregunto por el soldado Patascuy, o sea, ¿de dónde nació? Bueno, el soldado Patascuy es un personaje que nació de un chiste que yo contaba hace muchísimos años, de un pastucito que lo pusieron a vender una vaca y no era capaz, llegó el paisa y lo enredó y bueno. Entonces el personaje hablaba igualitico, entonces un día como que, oye, mira, necesitamos sacar personajes, se armó el nuevo elenco, entramos muchísimos al elenco y cada uno representaba una región. Por ejemplo, entonces trajeron gente de Santander, trajeron gente de allá, y los únicos pastuzos en esa época que estaban muy fuertes eran los cuyes. Sí. Entonces los cuyes estaban trabajando en el otro canal, como que querían rescatar porque no había un representante de esa región. Además que son famosos por sus chistes. Entonces alguien le dijo a Ali como que Ali, Peter hace un pastuso muy chévere, deberías darle el chance y decirle, entonces, venga que usted hace un pastuso. Yo no, jefe, yo cuento un chiste con un pastuso, pero no, chévere, no, pues ahí está el personaje, pongámoslo, miremos que. Entonces yo dije, bueno, voy a poner un militar, opté por el soldado, todos le tenemos mucho cariño a los soldados, nos hace, va uno por una carretera y uno los ve ahí tan chévere, o sea, todo el sacrificio que tienen, que por eso lo hice soldado, entonces un casco, y yo sí enérgico, así era yo en la policía, igualito, gritón. Así era. Firme mi coronel, gritón. Bueno, usted tenía esa experiencia de la milicia. Sí, lo convertí en el soldado más peligroso del mundo. Uy, es más peligroso que un policía estrenando código. Es peligroso. No, espectacular. Peter Albeiro, yo sé que en esta carrera, bueno, se lo ha dicho, 20 años, ha pasado de todo, personajes, alegrías, pero muchos éxitos y muchas personas que han sido claves y momentos claves. Y yo le pregunto, por ejemplo, por Carolina. ¿Por mi esposita? Sí. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que di con la suerte de que me casé con una amiga, digámoslo así, sí. Porque siempre fue mi segunda, ¿no? Entonces siempre yo estaba ahí, ella aquí al lado, y me gustaban las motos, y ella me acolitaba y se iba conmigo. Entonces ella estudió administración de empresas, entonces cuando yo llego, ella no tenía nada de idea de entretenimiento, le manejaba la empresa al papá, ella te habla de maquinaria, te desbarató un tractor, te sabe que es una bomba de hidráulica, sabe que es no sé qué, una mujer tan linda y todo, y tan jovencita, y te hablaba de los bujes de la entregadas, todo eso. Tema. Entonces como que cuando ya el papá se va a vivir a Barcelona y se va a trabajar y a formar su propia empresa, que un día tiene su propia empresa allá, ella se queda aquí conmigo y yo no quería que consiguiera trabajo en nada más, o sea, como que yo no quiero que te vayas a trabajar porque quiero que sigamos viajando. ¿Y en qué vas a trabajar? Pues trabaja conmigo, claro. Pero es que yo nunca he manejado a un artista. Y menos mal que nunca he manejado, y no, ¿cómo sería si así nomás? Y es súper. Claro, porque ella es mi manager, ella es la que maneja todo en la casa. Y aparte de eso me ayuda a escribir los libretos. Es mi fuente de inspiración. Ese punto de vista femenino es muy importante. Sí, es muy importante. Además porque es que yo conté con la fortuna también que me casé con una santanderiana y eso es maravilloso. Porque, por ejemplo, yo en 14 años de casado no le conozco un regaño repetido. Yo no sé cómo hace esa mujer para improvisar tantos regaños diferentes, hermano, me regaña todos los días por lo mismo, de una forma tan diferente que yo ya me di cuenta. Pero bueno, tenemos aquí en nuestro país a Peter Albeiro con esta continuación de este show por primera vez. Así se llama. Así se llama, así que muchas gracias de verdad, Peter Albeiro, por haber compartido estos momentos, por adelantarnos ese pedacito para que vayan a ver ese show maravilloso y gocen y se ríen con Peter Albeiro. Sí, nos ha ido muy bien y pues obviamente que la satisfacción de que nunca hemos tenido taquilla, siempre antes del show, 8 días antes no hay entradas y eso nos ha favorecido para motivarnos a seguir y a hacer las cosas bien. Entonces la gente que quiera ir a las presentaciones, le agradecemos que nos sigan apoyando y por supuesto que piensen que mi única intención es tratar de hacerlos reír, nunca ofender a nadie, incomodar a nadie. Y bueno, y que rían mucho, que hay que ver la segunda parte de qué es lo que pasa con nuestro Señor ahí en ese show. Exactamente, y es solo ese pedacito, porque ya después viene algo bien chévere. Bueno, muchas gracias, Peter Albeiro, de verdad, por haber estado aquí en El Tiempo Televisión y mucha suerte. A ustedes, gracias por su sintonía. Los invitamos a continuar en la programación del Tiempo Televisión, noticias bien explicadas.
personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.